derribado, mas no destruido, perseguido, mas nunca abandonado. Si aún sigo de pie, es solo por tu gracia. Corro seguro a tus brazos otra vez. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierra, amor. Me levanta tu poderosa palabra. Corro a ti, Dios, corro a ti. Traes vida a los huesos secos, das aliento a cada roto corazón. Rompes la oscuridad con tu eterna luz. Levanto mi alabanza al que me liberó. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierno amor. Me levanta tu poderosa palabra. Corro a ti, Dios, corro a ti. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierno amor. Me levanta tu poderosa palabra. Corro a ti, Dios, corro a ti. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente y estar juntos compartiendo la palabra de Dios, que es una lumbrera a nuestro camino. Estoy en el Salmo 90, escrito por Moisés, el hombre de Dios. Te invito a que lo busques, vamos a leerlo juntos, va a aparecer proyectado. El tema es: Dios es nuestro refugio eterno. Y lo precioso de todo es que no solamente Él es nuestro refugio, Él es mucho más. Y lo vamos a ver a la luz de este salmo. Te invito a leerlo. Dice así. Moisés dice, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Y quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí,
la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre amado, mira a la persona amada que esté escuchando este mensaje. Oh Dios, hazte manifiesto en su presencia, que Él siente el abrigo de tu amor y el deseo tuyo de bendecirle a través de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es nuestro refugio y nuestro amparo. Es el lugar donde encontramos fortaleza, donde recibimos nuevos bríos para enfrentar la vida. De ella somos consolados, somos bendecidos. Tu palabra es poderosa, tiene vida, tiene poder. Así que úsala hoy para tocar nuestros corazones y darnos vientos alicios de esperanza, de fortaleza y de fe. Invigorízanos por medio de tu palabra, y en estos días difíciles en que estamos viviendo, danos la fuerza y el poder y la unción en Cristo para poderlos enfrentar con tu palabra en nuestros labios, la fe en nuestros corazones y la mirada puesta en ti. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. La vida es una jornada y vivir sin Dios es una existencia pesimista. Yo descubrí eso cuando era un estudiante en la universidad de mi país. Había estado en una clase con un profesor que era un profesor que todos admirábamos. Era un profesor que era elocuente, carismático, persuasivo, tenía una franqueza refrescante, tenía un vocabulario provocativo y nosotros todos le admirábamos. Por supuesto, también estaba el otro lado. Él era de corte marxista, leninista, tenía convicciones políticas. Pero cuando tú estás en la universidad, tú cometes el error de pensar de que tú tienes la capacidad de escuchar a todos y comprar las ideas y que no va a tener ningún costo. Pero yo recuerdo una vez de este admirado profesor, por quien teníamos una gran simpatía. Yo recuerdo un sábado en la mañana que nos fuimos a estudiar con un grupo de compañeros a la biblioteca del recinto universitario. Saliendo pasábamos por las oficinas del departamento de la Facultad de Humanidades. Y de pronto yo, a través de las ventanas, de las puertas de vidrio, noté su oficina con la puerta abierta, la luz encendida. Y dije, me quise saludarle, entré y empezamos una conversación. Y la conversación era amena, por supuesto, hablar con él era un sentirse importante, era una persona cautivadora, su intelecto, su manera de hablar, su conocimiento. Éramos fácilmente impresionables. Pero por alguna razón la conversación tomó un giro donde él comenzó a abrir su corazón. Y yo era apenas un joven universitario. Pero él comenzó a hablar del sinsentido de la vida, cómo sus convicciones ateas le habían llevado a un punto donde él se preguntaba, ¿para qué la vida tiene sentido? Y de manera nihilista se preguntaba, ¿para qué vivir la vida? Si al final termina la vida y todo se fuma y no queda nada. Yo le escuchaba y de pronto noté como si una nube negra viniera sobre él y de pronto como si una profunda depresión, sus ojos se humedecieron y por primera vez yo vi un vislumbre de lo que era la vida sin esperanza. Detrás de aquella gran fachada de elocuencia y lo carismático que él era, el carisma que tenía, yo empecé a darme cuenta de que habían vacíos muy profundos en su corazón. Al final nos despedimos y yo salí de allí con una fuerte convicción. Yo no era cristiano en ese tiempo, no había conocido a Cristo, pero yo salí de la convicción de que yo me dije a mí mismo, oh Dios, ayúdame, porque cuando yo llegue al punto que Él está en su vida, yo no quiero encontrarme en esa celda angosta y mezquina de no tener esperanza. Él me ayudó a pensar que realmente tenía que haber algo mejor y que yo debería buscarlo. Algunas personas piensan, se conocen como teístas. Ellos ven a Dios como un gran relojero que le dio cuerda al universo y lo dejó corriendo y se fue y nos abandonó y salió del cuarto de nuestra existencia a otras cosas, a otros asuntos,
pero que Él no está inmerso en nuestras situaciones, no está consciente de nuestras desdichas, y si lo está, no le importa. Pero ese no es nuestro Dios. Y Moisés lo va a presentar de una manera clara. Él va a recordarnos de que Dios ha sido nuestro refugio por generaciones. Él va a recordarnos de que Dios es el refugio eterno de aquellos que en Él confían. De hecho, yo quisiera que en este pasaje miráramos brevemente 3 regalos que Dios nos da en la existencia humana, en nuestra manera de vivir, en esta jornada que llevamos, que llamamos vida. 3 regalos que Dios nos ofrece para ayudarnos a caminar con Él. Para que descubramos que la vida sí puede tener sentido, sí puede tener propósito. Lo primero es que tenemos que entender de que Dios es eterno, pero Él nos acompaña en nuestra jornada. Es interesante, se cree que Moisés escribe este salmo hacia el final de la jornada de Israel, después que deambularon en el desierto por 40 años. De hecho, si tú recuerdas, Israel no entró a la tierra prometida por desobediencia e incredulidad. Dios le había dicho que Él iba a dar victoria sobre 7 naciones, 7 reinos, y que ellos podrían tomar la tierra de ellos en heredad. Pero cuando llegaron a las puertas, recuerdas que Moisés envía 2 espías, incluyendo a Caleb y a Josué, y cuando ellos regresan, aunque Caleb y Josué le dan palabras de ánimo al pueblo y le dice: esta gente es pan comido porque Dios está con nosotros, los otros 10 espías se centran pesimistamente en todos los obstáculos que tienen por delante. Son ciudades altas y fortificadas, tienen grandes murallas, son inexpugnables. La gente de ese lugar son gente alta y fuerte, parecen como gigantes. Nosotros nos veíamos pequeñitos a su lado. Y entonces ellos empiezan a proyectar temor y desconfianza, incredulidad. El pueblo se rebela y tú sabes lo que Dios hace. Dios le dice: porque no creyeron mi palabra ni confiaron en mi testimonio, por tanto ahora están condenados a caminar 40 años en el desierto y la siguiente generación será la que entre. Pero aún así, a pesar de su desobediencia, Dios no abandona a su pueblo. Él camina con ellos, le provee agua en el desierto, le da comida, le da el maná celestial. Dios les acompaña, le da victoria sobre sus enemigos, porque aunque Dios es eterno, Dios está con nosotros en el momento en que estamos viviendo. Él ha sido un Dios intergeneracional. Él es el Dios en que cada siglo Él comienza y continúa en cierta medida la tarea de alcanzar a otros. Comienza con aquellos que no le han conocido, pero también pasa el legado de fe de una generación a la otra y continúa la obra que estaba haciendo. Moisés lo entendía así. Moisés tenía el corazón de un pastor. Aquellos 40 años pastoreando en el desierto las ovejas de su suegro Jetro le habían enseñado que la vida humana era muy parecida a la vida del pastor con sus ovejas. David también desarrollaría el tema en el Salmo 23, pero Deuteronomio 33, 27, allí está Moisés hablando al pueblo y él repite ese mismo sentir. Él dice: el eterno Dios es tu refugio. En otras palabras, el Dios sempiterno, el que vive desde la eternidad hasta la eternidad, en este momento de tiempo es tu refugio aquí y ahora. Él dice: el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Y esa expresión debajo, acá abajo o debajo están los brazos eternos, es una expresión bien pastoral, porque las ovejas entendían lo que era ser llevada sobre los brazos de su pastor, que estaban debajo de ellas. Cuando una oveja era pequeña y había que cruzar un río y la madre estaba preocupada, los pastores tomaban a las ovejitas en sus brazos y las cruzaban al otro lado para que las madres les siguieran. Cuando había una oveja perdida, cansada, quizás afligida, quizás casi deshidratada, el pastor la recogía en sus brazos. A veces se la echaba sobre el hombro y la cargaba.
Los brazos del pastor eran conocidos por ellos. Y por eso él dice, el Dios eterno es tu refugio y debajo de ti están los brazos del buen pastor, los brazos eternos del Dios Todopoderoso que no te abandona. Que aunque Él es el Dios de la eternidad, es el Dios que se hace presente aquí y ahora. Nuestra vida puede ser corta y transitoria, y Moisés va a hablar precisamente de eso. Él nos va a recordar que aunque Dios siempre está con nosotros, nuestras vidas son cortas, pero también Él nos recuerda que aún en la largura de nuestros días, Dios está ahí para ayudarnos. Jesucristo, que vino a revelarnos el corazón de Dios, así como a redimirnos en la cruz del Calvario, a perdonar nuestros pecados y a darnos vida eterna. Él nos recordaba que la tarea pastoral de Dios siempre es constante. Y por eso uno de los títulos con los cuales Él se dio a conocer como el Hijo del Dios viviente fue como el buen pastor. El buen pastor que cuida sus ovejas. El buen pastor que era la misma puerta del redil de las ovejas cuando Él se paraba para dejarlas pasar o no dejar que se escaparan. Que Él era el buen pastor que dejaba las 99 para salir a buscar a la perdida. Que el Dios eterno, Jesucristo mismo, el Dios eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros para traernos la promesa de la vida eterna. La promesa de esa vida que es abundante, no solamente en largura, sino también en calidad. Eso es lo que Dios nos promete. Y vivir en este mundo, si nos conectamos con Dios, es vivir bajo la sombra de la eternidad y de la omnipotencia de un Dios que nos ama. Un Dios personal que como el buen pastor conoce a cada oveja por nombre. Es interesante que el pastor conoce realmente a cada una de sus ovejas y ellas conocen su voz. Y lo que Él nos está diciendo es que nuestro Dios, el gran y eterno Dios, está con nosotros en nuestras vidas y en nuestra generación. Pero es importante que nosotros entendamos que en la transitoriedad de nuestras vidas es importante conectarnos con Dios, porque la vida se va rápidamente. La vida se va fácilmente. Yo recuerdo mis hijos cuando eran pequeños y lo impaciente que eras. Y cuando íbamos manejando en el auto siempre estaban preguntando, ¿ya llegamos? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Estamos ahí ya? ¿Llegamos? Y nosotros no, tienen que ser pacientes. Y para ellos 1 minuto pareció una eternidad. La impaciencia era constante. Querían llegar al lugar donde íbamos. Ahora, por supuesto, ya son jóvenes adultos y ahora el tiempo es rápido. Mis hijos me dicen, ¿dónde se me fue el día? Estuve trabajando todo el día se fue así, estuve tan ocupada, me dice mi hija. O mi hijo me dice, papá, no tengo tiempo para tantas cosas que quiero hacer, porque es que la vida de pronto nos despierta a la realidad de que la vida es rápida, la vida es ligera. Y tenemos que estar conscientes de eso. Si no, se nos va como agua entre los dedos y no tomamos las decisiones más importantes que tienen todo que ver con la eternidad. Recuerdo un centro comercial que está cerca aquí en nuestra ciudad. Es un centro comercial que durante la época navideña hacen en la gran plaza del centro comercial con los techos altos. Ellos hacen una espectacular demostración y celebran la Navidad poniendo todo tipo de decoraciones, figuras electrónicas. Y cuando tú tomas, porque en el mismo corazón del centro comercial hay unas grandes escaleras eléctricas. Y cuando tú vas subiendo, vas de espalda a todo lo que está pasando. Pero cuando tú vienes bajando, tú empiezas a mirar desde el techo todas las diferentes decoraciones, las diferentes escenas que ellos ponen en lugares estratégicos, y tú te quedas anodado porque el lugar es tan inmenso y te arropa la curiosidad de ver todo lo que está pasando. Y a mí me ha pasado, y he visto a muchos que le ha pasado,
que siguen mirándolo todo y no se dan cuenta que van descendiendo. Y de pronto, al final, se tropiezan con el último, cuando llegan al lugar, al piso, en vez de saltar el escalón y poder caminar, ellos de pronto se tropiezan porque en su descuido no se dieron cuenta que habían bajado tan vertiginosamente. Bueno, así a veces es la vida. De pronto nos sorprende la rapidez con que la vida se ha ido. Y de pronto nos damos cuenta de que nuestros sueños quedaron atrás y las decisiones más importantes no las hemos tomado. Pero lo precioso es que en Jesucristo Él nos prepara para el viaje. Aquellos que viven sin pensar en el mañana, Él nos dice que es importante, dice el salmista, es importante que aprendamos a contar nuestros días con sabiduría para que sepamos el momento donde estamos en esta jornada. Porque tenemos que prepararnos para la eternidad. ¿Qué persona que va de viaje no se prepara? Hace sus maletas, se asegura que tiene los boletos electrónicos o de la manera que sea, se asegura que tiene su pasaporte si lo necesita para su viaje, hace todos los preparativos, si va a visitar un lugar donde va a haber familiares, compra regalos, hace todo lo que tiene que hacer. Sale para el aeropuerto a la hora indicada porque sabe que no puede retrasarse. Hace todo lo debido con tal de llegar a ese lugar. Pero ¿sabes qué? Nosotros no hacemos lo mismo cuando se trata de la eternidad. Lo cual es irónico porque en la eternidad vamos a pasar el resto de nuestros días. Podemos pasarlo en un cielo de esplendor y gloria. O triste y trágicamente podemos pasarlo separado de Dios y de todo lo bueno que solo lo encuentras en su presencia. La Biblia habla de un infierno de fuego. Y la eternidad está en juego. Y nosotros tenemos que prepararnos para tomar el camino correcto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira lo que el salmista dice. Él pide que en medio de esta jornada difícil que Moisés vivió con su pueblo, 40 años donde él vio gente morir, donde él vio toda una generación caerse y ser enterrada en el desierto y una nueva generación emerger, donde Moisés capturó la esencia de que la vida era transitoria, de que la mayoría de la gente vivía 70 años a los más 80, pero tarde o temprano la vida era tronchada. Se acababa. Él aprendió a contar los días con sabiduría y por eso Él nos recuerda que debemos prepararnos para la eternidad. Pero para hacerlo, Él dice, pide a Dios que te sacie de su misericordia. Pide a Dios que te sacie de su misericordia. Hay un gran caudal, hay un gran río de misericordia que surge del mismo trono de la gracia de Dios. Y si tú pides y le dices a Dios que te muestre esa bondad amorosa, nadie como Dios para poderlo hacer. La Biblia describe a Dios de muchas maneras. El apóstol Pablo decía que Él es el Padre de misericordia, el Dios de toda esperanza, el Dios de todo consuelo. En otras palabras, Él constantemente exaltaba el hecho de que cuando tú te conectas con Dios, Dios se conecta contigo. Porque Dios es bueno. Y no solamente Dios es bueno, Él es absolutamente bueno. ¿Y qué quiere decir que Dios es absolutamente bueno? Quiere decir que en Él no hay ni una pizca de maldad. En otras palabras, quiere decir que si algo malo pasa, ten por seguro que Dios no lo ha hecho. Eso quiere decir que Dios es luz y en Él no hay sombra ni tinieblas. Él es pura luz, no hay oscuridad en Él. Ese es Dios. Lo mismo en su bondad como en su amor. Y por eso nosotros podemos recordar que cuando nosotros estamos en esta gran jornada, necesitamos caudales de la misericordia, de la gracia, de la bondad amorosa de nuestro Dios. Y Dios está dispuesto a darla. Yo recuerdo la historia de un famoso predicador que murió joven. Su nombre era Henry Morehouse. Él era un joven que Dios había redimido de un mundo perdido. Él vivía en Europa, era escocés de extracción, y cuando el famoso evangelista Dwight Lyman Moody fue a predicar
con su director de adoración, Ira Sankey, fueron hasta allá a predicar una gran campaña y se produjo un gran avivamiento. Él conoció a este joven. Este joven había vivido una vida en una pandilla, él había estado envuelto en el mundo del azar y de las apuestas, él había vivido una vida pecaminosa, desordenada, pero cuando fue flechado por el amor de Cristo, su vida fue transformada. Y fue una de esas conversiones dramáticas, donde inmediatamente él empezó a predicar el Evangelio y empezó a hablarles del amor de Dios. Y él encontró, porque carecía de conocimiento teológico, pero cuando buscaba de Dios, Dios siempre lo llevaba a Juan 3:16. Se conoció como el apóstol de Juan 3:16. Pero déjame decirte, yo he visto algunos de sus mensajes sobre Juan 3:16. Yo te digo, son profundos, son increíbles, son maravillosos. Y yo no sabía que de un solo verso se podía sacar tanta sustancia. Son brillantes, obviamente dados del cielo. Cuando él conoció a Moody, él le dijo, yo quiero irme con usted de vuelta a Estados Unidos, yo quiero predicar el Evangelio allá. Pero Moody recién lo conocía, no tenía la confianza, así que nunca le dijo cuándo partía. Pero él no se disuadió y entonces se fue por su cuenta. Ya faltaban pocos días para que Moody regresara y su esposa le manda un cable diciéndole, mira, aquí hay un joven que ha llegado, él se llama Henry Morehouse, dice que te conoció allá y que él se invitó y dice que tú le dijiste que estaba bien, así que él ha llegado, está bien contigo. Y él contestó a su esposa y le dice, bueno, cuando yo llegue lo ponemos a predicar. La esposa le dice, no, ya él lleva 2 días predicando. De Juan 3:16, las multitudes son increíbles, cada día vienen más. Cuando Moody llegó, él dijo, bueno, voy a escucharlo predicar. Ya ha predicado toda una semana sobre Juan 3:16. Y dice que cuando él lo escuchó predicar, dice que el mismo Moody dijo, el impacto de la palabra, de esa gran bondad y misericordia de Dios como es expresada en ese verso, él nunca había escuchado algo tan glorioso y maravilloso. Y dice que no solamente su vida fue cambiado, y los corazones de todos los presentes respondían al amor de Dios. Dice que él inclusive impactó su predicación, porque él vio a través de la cruz, a través de las heridas de Jesús, a través de, como decía Pablo, predicar a Cristo y a él crucificado, que era precisamente el amor de Dios lo que daba la esperanza a tantos que venían a él. Cuando ellos escucharon ese mensaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y ellos pudieron ver que predicar de ese verso tenía una profundidad y una anchura y una longitud y una altura del mismo amor de Dios que no había cómo expresarlo. Tú y yo nos podemos acercar a un trono de gracia. Dios nos invita a que vengamos confiadamente, porque Jesucristo pagó el precio para que nosotros podamos llegar. Cuando tú y yo venimos al trono de la gracia de Dios y le pedimos misericordia, Dios honra, el Padre honra la sangre del Hijo y lo que pasó en el Calvario. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es bueno y fiel. Él es justo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Él es fiel y justo? Es fiel porque Él honra la sangre de su Hijo. Es justo porque la sangre preciosa de su Hijo es valiosa. Y una gota de esa sangre es más poderosa que todo el reino de las tinieblas. Así que cuando tú y yo venimos, no importa los pecados que hayamos cometido, y venimos al trono de la gracia de Dios, allí encontramos gracia divina y encontramos que Dios está interesado en ayudarnos a vivir esta jornada con su misericordia. Por eso David podía decir, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tú y yo podemos acercarnos también allí y descubrir lo mismo. Pero termino con esto. Hay otra razón, hay otro regalo que Dios nos da. No solamente su compañía eterna con nosotros,
Y esa oferta de vida eterna que nos hace, no solamente el caudal de su misericordia, Dios también afirma nuestras vidas en sus propósitos. Dios afirma la vida en sus propósitos. Mira el verso 17 que leímos. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Cuando tú y yo caminamos con Dios, Dios da propósito a nuestra existencia. Dios nos recuerda que somos parte de sus propósitos eternos. Dios nos recuerda que nuestras circunstancias individuales no están aisladas de la cadena de acciones que Dios ha tomado en su quehacer desde la eternidad hasta la eternidad, que quedamos engarzados en sus propósitos y llegamos a ser parte de su reino. Y nuestras vidas como piedras preciosas llegan a ser parte de un gran mosaico, una catedral de vidas, de piedras preciosas y vivas que Dios está edificando. Eso es la iglesia, eso es el reino de Dios. Y no solamente eso, descubrimos que con Dios, Dios pone en nuestros corazones lo que debemos hacer para llegar a ser parte de su propósito. Pablo lo pone de esta manera cuando estaba escribiendo. Él dice, porque somos hechura suya, creación suya. La palabra habla de una obra de arte. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él, Dios, preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. En otras palabras, hay cosas que Dios quiere que hagamos por Él. Pero no solamente por Él, sino con Él. Y cuando estamos conectados con Él, Dios presenta en nuestras vidas lo que debemos hacer. Hablaba recientemente con una joven. Ella me contaba que había ido al salón de belleza, también es peluquería, y es donde su esposo se corta el cabello, y estaban allí. Ella es una joven que trabaja allí, y ella se acercó a ella y la miró, y la muchacha se veía entusiasta, se veía alegre, estaba riéndose con las personas que estaba atendiendo. Pero cuando ella le miró, por alguna razón que ella no pudo explicar, ella sintió una gran tristeza y sintió una voz que le dijo, mira, ella está muy triste. Entonces ella se acercó a la joven y le dice, ¿por qué tú estás tan triste? Y todos miraron a la joven como si no estuviera bien en sus cabales. Ella le dijo, pero yo triste, yo no estoy triste, no. Y ahí de pronto, ella dijo, no, tú estás triste, yo lo sé, estoy orando por ti. Y siguió la conversación y no sucedió nada. Finalmente ellos se despidieron, se fueron, pero más tarde esta joven le escribió un texto a la muchacha que trabajaba allí. Y le dijo, mira, yo quiero que sepas que yo sentí que tú estabas triste, y le dio palabras de aliento, de esperanza, de fortaleza. Le dijo, tú eres creyente, Dios está contigo. Y le describió escenas que ella sintió que Dios le dijo, debes decirle. Y ella le dijo, y al rato ella recibió un texto con estas palabras. Le decía en sustancia, en esencia, le decía, mira, yo he tratado de encubrir y esconder mi dolor, y ni siquiera mi madre se ha dado cuenta. Pero de pronto tú llegaste y lo viste, y yo no me explicaba por qué, y me sentí que en una situación embarazosa te sentía que tenía que esconderlo para seguir aparentando, pero sí, tú tocaste un nervio. Y le contó ella, su esposo perdió a su esposo durante COVID, pero está viviendo con la familia de su esposo, siente las presiones y las decisiones que ella siente que tiene que tomar, pero no tiene la libertad de tomarlas porque toda la familia las toma por ella. Y estaba pasando toda una serie de circunstancias adversas y ella no sabía cómo responder, y ella sentía que se podía esconder y sufrir a sola. Pero Dios le mostró a esa joven lo que había en el corazón de ella para tirarle un salvavidas de esperanza. Y esa joven, porque escuchó la voz de Dios y obedeció, de pronto se encontró en una posición favorecida, donde podía hacer una diferencia en la vida de esta persona, porque el Señor le amaba y quería tocar su corazón. Así hace Dios cuando nosotros nos disponemos para servirle, cuando nosotros dejamos
que Dios afirme su quehacer en nuestras vidas. Moisés había servido al pueblo de Israel por largos años. Estaba llegando al ocaso de su vida misma, pero él sabía que el Dios eterno continuaría la faena. Y lo único que él pedía era que el Señor confirmara la obra de sus manos, la firmara y le diera un legado futuro y la confirmara en los días por venir. Bueno, tu vida y mi vida puede estar llena de incertidumbre. Quizás ahora mismo puedes estar pasando por momentos difíciles, quizás hasta por momentos amargos. Quizás estás luchando con la ansiedad, con el temor, con no saber a ciencia cierta qué depara el futuro para ti. Quizás hay decisiones que tomar y no estás seguro de cuál sendero tomar. O quizás sencillamente sientes el peso de todo lo que hemos vivido y te sientes abrumado en un estado donde no quieres hacer nada, ni tomar decisiones, ni accionar. Pero yo te invito en esta hora, ven a Jesús, ábrele tu corazón. Él se especializa precisamente en ser nuestro refugio eterno. Y si tú vienes a Él, vas a descubrir que Él es fiel, Él es verdadero y Él es poderoso para ayudarte. Vamos a orar. Padre amado, quizás algunos de nosotros en este momento sintamos que hemos arado en el mar, que hemos desperdiciado nuestros esfuerzos. Miramos las cosas que nos rodean y decimos, mira, cada situación, cada circunstancia, pareciera que mis esfuerzos han sido en vanos. Sentimos que estamos en el desierto. Sentimos que nunca entraremos en esa tierra prometida. Oh Señor, no permitas que la desesperanza nos gane la carrera. Recuérdanos que tú eres nuestro refugio eterno, que tú eres un Dios cumplidor de pactos y de promesas, que tú eres absolutamente bueno y estás a nuestro favor, que tú anhelas usar nuestras vidas para llenarlas de poder y bendecir a los demás, que tú deseas que nosotros tengamos la seguridad de tu presencia, de tu poder, de tu protección, de tu provisión, de tu paz. Oh Dios, ministranos en esta hora y ayuda a que cada uno de nosotros pueda declarar, oh Señor, tú eres mi refugio eterno. Que podamos mirar al pasado tu fidelidad y proyectarnos al futuro sabiendo que el Dios de nuestros ayeres, el Dios de nuestro presente, será también el Dios de nuestro porvenir. Señor, somos personas con destino y vamos a llegar allí porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del regreso de nuestro Rey de Gloria, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Señor, yo te pido en esta hora, ven al corazón de cada hermano, amigo o amiga que escuche este mensaje. Suelta de esa persona, despoja de esa persona la desesperación, la ansiedad, el temor, la inseguridad, la desesperanza, la inferioridad. Saca de ellos, Señor, despoja de ellos esas cosas. Y Señor, ata a sus corazones tus propósitos, tus planes, tus promesas, tu fidelidad, tu amor, tu gracia infinita, tu abundante misericordia, tu verdad. Y rodéalos de tus grandes misericordias, levántalos con tus preciosas y tiernas bondades y déjales saber que son amados y deseados del Dios que pagó lo más preciado para darles la salvación, en Jesucristo nuestro Señor. Bendecimos a nuestros hermanos. Bendícenos, Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Te enviamos ahora con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Eterno Dios,
Eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá. Eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador,